Mi nombre es Esperanza, sí, Esperanza mismo. Como un sentimiento, mi madre me dio ese nombre, porque nací después de 5 abortos espontáneos. Decía que yo era su esperanza hecha persona. Hoy, a los 85 años, sentada en esta mecedora que mi marido hizo con sus propias manos, me pregunto si aún llevo este nombre con dignidad. Ustedes van a escucharme y tal vez sientan rabia. Espero que la sientan, porque yo cargo esta rabia desde hace 60 años y necesita salir de dentro de mí. Antes de que me mueran, capítulo 1, el amor que floreció tenía 20 años, cuando conocí a Joe. Era 1958, y yo trabajaba en la fábrica de telas de la ciudad. Él era mecánico en el taller de Don Neo. Del otro lado de la calle, todos los días, a la hora del almuerzo, aparecía en la puerta de la fábrica, con esa sonrisa torcida que me derretía por dentro. Esperanza, me decía, ¿vas a almorzar conmigo hoy? Yo, toda tímida, movía la cabeza que sí, sintiendo mi corazón dispararse como un motor descompuesto. Fuimos novios. 2 años, 2 años de sueños, de planes, de susurros en el portón de casa, mientras mi padre fingía que no estaba espiando por la ventana. Yo, me prometía una casa con patio grande, donde yo pudiera plantar mis flores. Decía que tendríamos hijos que correrían descansos en la tierra roja, felices como pajaritos. Vas a ser la madre más hermosa del mundo, me susurraba al oído. Yo me sonrojaba hasta las orejas y nos casamos en marzo de 1960. Fue una boda sencilla, en la iglesia del pueblo, con vestido prestado y flores del jardín de mi abuela, pero, Joe, llevaba un traje negro que había pedido prestado a su padrino, y cuando me vio caminar por el pasillo, lloró como un niño. Eres la mujer más bella del universo, me dijo en el altar. Y yo supe que era verdad, no porque fuera bonita, que no lo era tanto, sino porque él me hacía sentir así. En capítulo 2. Los primeros años de felicidad nos mudamos a una casita pequeña, en las afueras del pueblo. Trabajaba duro en la oficina Y. Yo seguía en la fábrica hasta que me embarazara. Ese era nuestro plan juntar dinero, comprar algunas gallinas, tal vez una vaca, y formar nuestra familia a las noches. Eran nuestras. Después de cenar, nos sentábamos en el porche, y él me contaba historias de cuando era niño. Yo le hablaba de mis sueños de tener un jardín lleno de rosas. Hacíamos planes para el futuro, como quien dibuja castillos en el aire. Pero nosotros creíamos que los nuestros se volverían reales cuando tengamos nuestro primer hijo, decía él, acariciando mi barriga aún plana. Le voy a enseñar a arreglar motores, y si es niña, que aprenda también. Las mujeres pueden hacer todo lo que hacen los hombres. Yo me ría de él, y si no quiere aprender, entonces le enseñarás a plantar flores como su madre. Lo importante es que sea feliz. Esas palabras. Lo importante es que sea feliz. ¿Cuántas veces la recordé después? Cuando la felicidad se volvió un recuerdo lejano, en octubre de 1960, descubrí que estaba embarazada. Joe, gritó de alegría, y me alzó en brazos dando vueltas por toda la casa. Los vecinos salieron a ver qué pasaba, y él les gritó a todos, voy a ser papá. Esperanza va a tener un bebé esa noche. Mientras él dormía con una mano sobre mi barriga, yo miraba el techo y sonreía. Finalmente íbamos a ser una familia completa. En capítulo 3, la carta de la desgracia fue en enero de 1961 cuando llegó la carta, una carta amarilla, oficial, con el sello del gobierno. Joe la leyó en silencio, y vi cómo su rostro se volvía blanco como papel. ¿Qué pasa, amor?, le pregunté. Con mi barriga ya de 4 meses, redonda y dura en él. No me respondió inmediatamente. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo de la camisa, y vino a abrazarme. Pero era un abrazo diferente, era un abrazo de despedida. Esperanza, me dijo finalmente. Me llamaron para el servicio militar en Senti, como si el mundo se hubiera detenido. El servicio militar en esa época no era como ahora, era obligatorio. Duraba 2 años, y los hombres desaparecían. Algo volvían cambiados. A otros no volvían nunca, pero estoy embarazada. Fue lo único que pude decir, como si eso fuera a cambiar algo. Lo sé, mi amor, lo sé.
A sus ojos se llenaron de lágrimas. Voy a pedir una prórroga, voy a explicar la situación. Pero sabíamos que no iba a servir de nada. En esa época, el gobierno no se interesaba por las familias. Los hombres eran números, y los números tenían que cumplir en Joe. O partió en marzo de 1961, nuestro bebé nacería en julio. Y él no estaría ahí. Te voy a escribir todas las semanas, me prometió en la estación de autobuses, con su bolsa de lona al hombro y los ojos rojos de llorar. Y en cuanto termine el servicio, volveré corriendo para conocer a nuestro hijo. O hija, le dije, tratando de sonreír. O hija, repitió, besándome la frente. Cuídate mucho, Esperanza. Cuida de los dos. El autobús se lo llevó junto con mis sueños de tener a mi marido conmigo cuando naciera nuestro primer hijo. En capítulo 4. Las cartas que llegaban al principio. Joe o cumplió su promesa. Las cartas llegaban religiosamente todos los viernes, cartas llenas de amor, de añoranza, de planes para cuando volviera, mi querida Esperanza. Aquí todo está bien, aunque extraño tu comida y tu sonrisa. ¿Cómo está mi bebé? Ya, sé muy. Anoche soñé que era una niña igualita a ti, con tus ojos grandes y tu sonrisa dulce. Le voy a hacer una cuna de madera de cedro, la más bonita que hayas visto. Te amo más que a mi propia vida, tu Jo. O yo le respondía inmediatamente, contándole todo como crecía mi barriga, como el bebé me pateaba por las noches, como había empezado a prepararle la ropita. También le contaba las cosas del pueblo, los chismes de las vecinas, cualquier cosa que pudiera hacerlo sentir menos lejos. Cuando cumplí 7 meses de embarazo, las cartas empezaron a llegar con menos frecuencia, cada 15 días, luego cada mes. En Joe o me explicaba que los habían trasladado a un lugar donde el correo tardaba más, que no se preocupara, que él estaba bien. Pero yo sí me preocupaba. Las noches se me hacían eternas, acostada sola en nuestra cama, con las manos sobre la barriga, hablando del bebé de su papá. Tu papá es el hombre más bueno del mundo, le susurraba. Cuando vuelva, nos va a cargar a los dos y nunca más nos va a dejar. Capítulo 5. El nacimiento en soledad. María Clara nació el 15 de julio de 1961, a las 3 de la madrugada. Fue un parto difícil, de esos que te hacen pensar que vas a morir, pero cuando la vi por primera vez arrugadita y roja, gritando con toda la fuerza de sus pulmoncitos, supe que todo había valido la pena. Era igualita a John, tenía sus mismos ojos verdes, su misma nariz respingada. Cuando la enfermera me la puso en el pecho, lloré tanto que pensé que se me iban a acabar las lágrimas. John debería estar aquí, le dije a mi hermana Carmen, que había venido a ayudarme. Debería estar cargando a su hija. Ya va a volver, me consoló Carmen. Los hombres siempre vuelven cuando nacen los hijos. Pero Joe no volvió. Ni siquiera sabía que había nacido María Clara, porque mi última carta diciéndole que ya tenía dolores de parto nunca tuvo respuesta. Pasé esas primeras semanas de maternidad dividida entre la felicidad más pura y la tristeza más profunda. Feliz porque tenía a María Clara, que era perfecta, que dormía en mis brazos y me miraba con esos ojitos verdes que eran calcados a los de su padre. Triste porque él se estaba perdiendo todo en sus primeras sonrisas, sus primeros gorgoritos, la forma como se agarraba de mi dedo con su manita minúscula. Le escribía cartas contándole cada detalle. Mi querido Joan, nuestra hija nació el 15 de julio. Se llama María Clara, como habíamos acordado. Es hermosa. Es igualita a ti. Tiene tus ojos, tu nariz, hasta tu manera de fruncir el ceño cuando está concentrada chupando. Pesa 3 kilos, 200 gramos, y mide 49 centímetros. Es perfecta. Ojalá estuvieras aquí para cargarla. Llora mucho por las noches, pero cuando la alzo, se calma inmediatamente. Creo que ya reconoce mi voz. ¿Cuándo vas a volver, María Clara? Necesita conocer a su papá. Te amamos, Esperanza y María Clara. Pero esa carta, como las anteriores, nunca tuvo respuesta. El silencio que duele. Pasaron 3 meses sin noticias de Joe. 3 meses en los que María Clara empezó a sonreír, a seguirme con la mirada, a estirar sus bracitos hacia mí cuando me acercaba. 3 meses en los que yo me moría de preocupación. Decidí ir al cuartel de la ciudad
para preguntar por él. Cargué a María Clara en brazos y tomé el autobús, llena de esperanza de que me diera noticias. El sargento que me atendió era un hombre seco, de bigote gris y ojos fríos. Cuando le expliqué que buscaba noticias de mi marido, Joe Os Santos, soldado del Regimiento 42, me miró como si fuera un insecto molesto. Señora, nosotros no damos información sobre soldados a civiles. Es confidencial, pero soy su esposa, insistí, mostrándole nuestra acta de matrimonio. Esta es su hija. Hace 3 meses que no sabemos nada de él. El hombre ni siquiera miró los papeles. Si su marido no le escribe será por algo. Los soldados que cumplen bien su deber siempre encuentran tiempo para escribir a casa. Sentí que la rabia me subía por la garganta como bilis amarga. ¿Qué quiere decir con eso? Nada, señora, solo que tal vez su marido encontró otras ocupaciones. Salí de ahí temblando de ira y de humillación. ¿Cómo se atrevía ese hombre a insinuar que yo me había abandonado? Que lloraba cuando nacían los gatitos de la vecina, porque le daba pena que la madre tuviera que alimentar a tantos. Que una vez caminó 5 kilómetros bajo la lluvia, solo para traerme medicina cuando me dio fiebre. Que me prometió amor eterno delante del altar, pero la semillita de la duda ya estaba plantada en mi corazón. Los rumores venenosos. Las vecinas comenzaron a hablar como hablaban. Al principio susurraban cuando yo pasaba, pero después se volvieron más descaradas. Pobre Esperanza, decía doña Merceditas, mientras colgaba ropa en el tendedero, abandonada con un bebé recién nacido. Yo siempre dije que ese tenía cara de sinvergüenza, agregaba doña Eulalia. Esos ojos verdes nunca me gustaron. Los hombres de ojos claros son todos iguales. Un día ya no pude más. Estaba en la panadería comprando leche para María Clara cuando escuché a doña Rosa diciéndole a la panadera: dicen que se fue con una mujer de la ciudad, que la conoció en el cuartel y se enamoró. Tú querías, si fueras hombre, quedarte atado a una mujer del pueblo o irte con una de la ciudad. Me acerqué a ella, cargando a María Clara, y le dije con la voz más firme que podía: doña Rosa, mi marido está cumpliendo el servicio militar. No se fue con nadie, y le agradecería que no inventara chismes sobre mi familia. La mujer me miró con esa sonrisa falsa de las personas malas. Ay, mijita, yo no invento nada, solo repito lo que todo el mundo dice, pero tiene razón. Mejor no hablemos de eso. Salí de la panadería con las mejillas ardiendo y el corazón hecho pedazos, no porque creyera los chismes, sino porque me dolía que la gente pensara tan mal de yo, que era incapaz de hacerle daño a una mosca en esa noche, mientras María Clara dormía. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, no solo por la ausencia de mi marido, sino por la crueldad de la gente, por la facilidad con que destruían la reputación de un hombre que ni siquiera podía defenderse. La lucha diaria cría a María Clara sola. No fue fácil. Volví a trabajar en la fábrica cuando ya cumplió 4 meses, dejándola con mi hermana Carmen durante el día. El sueldo apenas alcanzaba para el alquiler. La comida y la ropa del bebé en las noches eran las más difíciles. María Clara lloraba mucho, y yo no tenía a nadie con quien compartir el cansancio. Me levantaba 3-4 veces por noche para alimentarla, cambiarla, calmarla cuando le dolía la barriga. Al día siguiente tenía que trabajar 8 horas en la fábrica, de pie, operando las máquinas de coser, pero lo que más me dolía no era el cansancio físico, era la soledad. Era acostar a María Clara y quedarme despierta, mirando el espacio vacío en la cama donde debería estar yo. Era ver a otras parejas paseando con sus hijos y sentir una punzada en el pecho. Era escuchar a María Clara balbuceando: Isabel, que se estaba perdiendo sus primeras palabras. Papá, dijo un día, y se me partió el corazón. Su primera palabra fue papá, y su papá no estaba ahí para escucharla. Él le seguía escribiendo cartas, aunque ya no tenía muchas esperanzas de que las recibiera. Mi querido yo, María Clara, dijo su primera palabra. Hoy, dijo papá, se me llenaron los ojos de lágrimas porque sé que te la está diciendo a ti, aunque no estés aquí para escucharla. Ya tienes 6 meses. Se sienta solita
agarra los juguetes. Se ríe cuando le hago cosquillas. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Pero cada día me duele más que no estés aquí para verla crecer. ¿Dónde estás, Jo? Oh, ¿por qué no escribes? ¿Estás bien? ¿Estás vivo? Por favor. Aunque sea una carta cortita. Solo para saber que estás bien. Te amamos. Esperanza y María Clara. Esa carta, como todas las otras, se la tragó el silencio. A la visita inesperada una tarde de domingo, cuando María Clara tenía 8 meses, alguien tocó a la puerta. Era Tomás, el mejor amigo de Joe, o desde la infancia. Venía vestido de civil, más delgado de como lo recordaba, con una cicatriz nueva en la frente. Hola, Esperanza, me dijo, quitándose el sombrero. ¿Puedo pasar? Lo invité a entrar, ofreciéndole café y dulce de leche. Él se sentó a la mesa donde Jo o yo habíamos desayunado tantas mañanas. Donde habíamos hecho planes para nuestro futuro. Terminé el servicio militar, me dijo. Volví hace una semana. Mi corazón se disparó. Y Jo, oh, ¿viste a Jo? Tomás bajó la mirada. Y en ese momento supe que las noticias no eran buenas. Esperanza, me dijo con voz suave. Tengo que contarte algo sobre Joe. María Clara estaba en mi regazo, jugando con mis dedos, ajena a la conversación que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Dime. Shuzuhe. Juan murió. Esperanzao. Murió hace 5 meses. El mundo se detuvo. Literalmente, se detuvo. No escuchaba nada. No veía nada. No sentía nada excepto un dolor tan grande que pensé que me iba a matar ahí mismo. ¿Cómo? Fue lo único que pude preguntar. Fue durante un entrenamiento. Hubo un accidente con las armas. Jo, oh, y otros 3 soldados murieron al instante, pero no me avisaron. Nadie me dijo nada. Yo seguí escribiéndole cartas. Tomás se pasó las manos por el pelo incómodo. Esperanza. Ahí es donde viene lo peor. El ejército sí mandó notificación. Mandaron un oficial a avisarle a la familia más cercana. ¿A qué familia? Yo soy su esposa. Le avisaron a su padre. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. El padre de Joe. Oh, don Ramiro. El mismo que se había opuesto a nuestro matrimonio porque decía que yo no era suficientemente buena para su hijo. El mismo que nunca me dirigía la palabra cuando me cruzaba en la calle. ¿Y él no me dijo nada? Tomás movió la cabeza. No solo no te dijo nada, Esperanza. Cuando el oficial preguntó si yo o tenía esposa e hijos, don Ramiro dijo que no. Dijo que Jo o era soltero y sin familia. La rabia que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado antes. Era una rabia que me quemaba por dentro, que me daba ganas de gritar, de romper todo, de ir a buscar a don Ramiro y exigirle explicaciones. ¿Cómo pudo hacer eso? Grité. Y María Clara se asustó y comenzó a llorar. ¿Cómo pudo negarme? ¿Negar a su nieta? No lo sé, Esperanza. Tal vez pensó que era lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ya no podía controlar mi voz. Lo mejor habría sido que me avisaran que mi marido había muerto. Lo mejor habría sido que pudiera despedirme de él. Lo mejor habría sido que su hija supiera que su padre murió como un héroe y no que la abandonó como un cobarde. Tomás se quedó callado mientras yo lloraba desconsoladamente, abrazando a María Clara, que también lloraba sin entender por qué. La verdad que duele. Después de que Tomás se fue, me quedé sentada en el suelo de la sala, con María Clara en brazos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Jo, o había muerto. Mi Joe, mi amor, el padre de mi hija, había muerto hace 5 meses, y yo no lo sabía. Peor aún, había muerto creyendo que yo nunca le escribía, porque el ejército seguramente no le entregaba las cartas dirigidas a un soldado soltero y sin familia. La rabia hacia don Ramiro me consumía. ¿Cómo había podido ser tan cruel? ¿Cómo había podido negarme el derecho a saber que mi marido había muerto? ¿Cómo había podido negar la existencia de su propia nieta? Pero después de la rabia, vino algo peor, a la culpa. Culpa por haber dudado de yo, aunque fuera por un momento. Culpa por haber escuchado los chismes venenosos de las vecinas. Culpa por no haber insistido más en buscar noticias de Ellen. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando las fotos de nuestra boda, releyendo sus cartas,
hablándole a María Clara de su papá. Tu papá no nos abandonó, mi amor. Le susurré mientras ella dormía. Tu papá murió como un soldado valiente, cumpliendo su deber, y nos amaba tanto, tanto, que seguramente murió pensando en nosotras. Al día siguiente, me armé de valor, y fui a confrontar a don Ramiro. El enfrentamiento, la casa de don Ramiro quedaba al otro lado del pueblo. Era una casa grande, de esas que imponen respeto, con un jardín bien cuidado, y una puerta de madera maciza. Toqué con fuerza, cargando a María Clara en brazos, en cuando don Ramiro abrió la puerta. Vi en sus ojos que sabía por qué estaba ahí. Don Ramiro, le dije con voz firme, necesito hablar con usted. Él me miró de arriba abajo, luego miró a María Clara, y por un momento pensé que vi algo parecido al remordimiento en su rostro. Pero fue solo un momento. No tengo nada que hablar contigo, me dijo, y comenzó a cerrar la puerta. Puse el pie para impedirlo. Si tiene que explicarme por qué le dijo al ejército que yo no tenía familia. Tiene que explicarme por qué me negó el derecho a saber que mi marido había muerto. Quita el pie de mi puerta o llamo a la policía. Llámela, grité, llámela, para que sepan el tipo de hombre que es usted, para que sepan cómo trató a su nuera y a su nieta. Don Ramiro me miró con desprecio. Tú nunca fuiste mi nuera. Mi hijo se casó contigo porque lo engañaste, porque lo confundiste con tu cara bonita y tus lágrimas de cocodrilo. Pero yo sabía que no eras buena para él. Yo amaba a su hijo. Tú solo querías casarte con él por su dinero, como todas las mujeres de tu clase. La injusticia de sus palabras me golpeó como una bofetada. Dinero. ¿Qué dinero? Yo no era mecánico. Yo trabajaba en la fábrica. Ninguno de los dos tenía dinero. Yo lo amaba porque era bueno, porque era noble, porque me hacía feliz. A mentiras. Han todo mentiras. Fue entonces cuando María Clara, como si entendiera la tensión del momento, comenzó a llorar. Y don Ramiro, por primera vez desde que llegué, la miró realmente. La miró, y vi cómo su expresión cambiaba. A María Clara tenía los mismos ojos, verdes de yo, la misma nariz respingada, la misma forma de fruncir el ceño. Era imposible negarle el parecido. Esta es su nieta, le dije con voz quebrada. Esta es la hija de Joe. Owen, y usted la negó como si no existiera, como si no fuera sangre de su sangre. Por un momento, don Ramiro pareció dudar, extendió la mano como si fuera a tocar a María Clara, pero después la retiró. Largo de mi casa, me dijo finalmente, y no vuelvas nunca más. Cerró la puerta con tanta fuerza que María Clara lloró. Aún más fuerte, y me quedé parada frente a esa puerta, temblando de rabia y de dolor, abrazando a mi hija, y juré que algún día ese hombre pagaría por lo que nos había hecho. Los años de silencio, los años que siguieron, fueron difíciles, pero de una manera diferente. Ya no tenía la esperanza de que Joe volviera, pero tampoco tenía el dolor de no saber qué había pasado con él. Tenía la certeza amarga de que había, y la rabia que me carcomía por dentro, hacia don Ramiro, y hacia el sistema que había permitido que me negaran a María Clara. Crecía hermosa e inteligente. A los 2 años ya hablaba como una cotorrita. A los 3 ya sabía las letras. A los 4 ya leía palabras sencillas. Era mi orgullo y mi razón de vivir, pero también era mi dolor constante, porque cada día se parecía más a su padre. Tenía su misma risa contagiosa, su misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, su misma generosidad. Cuando cumplió 5 años, y me dijo a mamá, ¿por qué no tengo papá como los otros niños? Sentí que se me partía el alma. ¿Tienes papá, mi amor? Le dije, tu papá está en el cielo, cuidándonos desde arriba. ¿Pero por qué se fue al cielo? No me quería, y ahí comenzó mi lucha diaria. Explicarle a una niña pequeña que su padre había muerto sin que yo misma pudiera entender completamente lo que había pasado. Explicarle que él la amaba, aunque nunca la hubiera conocido. Explicarle que era un héroe, aunque el mundo lo hubiera olvidado. Le inventé historias sobre Joan. Le conté cómo la amaba antes de que naciera, cómo la habló cuando estaba en mi barriga, cómo había llorado de felicidad cuando supo que iba a tener una hija. No eran mentiras, exactamente, porque yo sabía que todo eso habría sido verdad si él hubiera vivido. Pero por las noches, cuando María Clara dormía,
Yo me quedaba despierta rumiando mi rabia hacia don Ramiro, que había negado la existencia de su nieta, rabia hacia el ejército, que había matado a mi marido en un entrenamiento estúpido, rabia hacia el mundo, que seguía girando como si nada hubiera pasado, mientras mi vida se había detenido para siempre. El encuentro con la injusticia cuando María Clara cumplió 6 años. Decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años en reclamar la pensión que nos correspondía por la muerte de Cole. En servicio militar fui al cuartel con todos los papeles de nuestra acta de matrimonio, la partida de nacimiento de María Clara, las cartas que yo me había escrito. Pensé que sería un trámite simple aunque ingenua. Fui en el oficial que me atendió, otro hombre seco, de esos que parecen haber nacido sin corazón. Revisó mis papeles con aire de aburrimiento. Señora, me dijo finalmente, aquí dice que el soldado Joe Santos era soltero al momento de su muerte. No hay registro de que tuviera esposa o hijos, pero aquí está nuestra acta de matrimonio. Insistí, aquí está la partida de nacimiento de mi hija, aquí están las cartas que él me escribía. Los papeles pueden falsificarse, me dijo con desdén. Las cartas también. Si el soldado Santos hubiera estado casado, habría un registro oficial en su expediente militar, pero es que su padre negó que estuviera casado. Su padre mintió. Señora, los padres no mienten sobre esas cosas. Si el padre del soldado dijo que era soltero, es porque era soltero. Sentí que me iba a dar un ataque de furia. Su padre me odiaba, se opuso a nuestro matrimonio. Por eso mintió. El oficial me miró como si fuera una loca. Señora, entiendo que la muerte de un soldado puede crear fantasías en ciertas mujeres, pero no puedo probar una pensión basada en documentos que podrían ser falsos, y en el testimonio de una mujer que claramente está perturbada emocionalmente. Grité. Claro que estoy perturbada. Mi marido murió y nadie me avisó. Su padre negó que yo existiera. Y ahora ustedes me dicen que mis papeles de matrimonio son falsos. Señora, le voy a pedir que se retire, o voy a tener que llamar a seguridad. Salí de ahí temblando de rabia, con María Clara de la mano preguntándome por qué estaba llorando. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que el mundo es tan injusto que puede negar tu derecho a existir? Esa noche, después de acostar a María Clara, me senté en la mesa de la cocina y tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Iba a luchar hasta el final para demostrar que yo había sido mi marido, que María Clara era su hija Q. Marechamos, reconocimiento y justicia en la batalla legal. Conseguir un abogado no fue fácil. Los pocos que había en el pueblo me miraban con lástima cuando les explicaba mi caso. Es muy difícil ir contra el ejército, me decían, y sin testigos que confirmen que estabas casada. Pero tengo testigos, les gritaba. Todo el pueblo sabe que estaba casada con Joe. Sí, pero esos son testigos del pueblo. Necesitas testigos oficiales, documentos militares, pruebas contundentes. Finalmente encontré un abogado joven, recién egresado, que accedió a tomar mi caso. Se llamaba Dr. Fernando Mendoza, y aunque no tenía mucha experiencia, tenía algo que los otros no tenían: una indignación. Esto es una injusticia terrible, me dijo después de revisar mis papeles. Es claro que usted estaba casada con el soldado Santos. Su hija es evidentemente su descendiente. Lo que pasó aquí es que el sistema falló y ahora se niegan a admitir su error. ¿Podemos ganar?, le pregunté. Podemos intentarlo, pero va a ser una batalla larga y difícil. El ejército no admite errores fácilmente. La batalla duró 3 años. 3 años de ir a juzgados, de presentar documentos, de buscar testigos, de pelear contra un sistema que parecía diseñado para aplastar a la gente como yo. Conseguimos que varios vecinos testificaran que Jo o yo habíamos estado casados. Conseguimos que el párroco que nos había casado declarara bajo juramento que la ceremonia había sido real. Conseguimos que Tomás testificara sobre la conversación que había tenido conmigo cuando me contó de la muerte de Joe o Ann. Pero el ejército tenía recursos ilimitados y abogados que sabían cómo retrasar el proceso. Cada vez que presentábamos una prueba, ellos encontraban una manera de desacreditarla.
que si los testigos no eran confiables, que si el párroco estaba muy viejo, y podría estar confundido, que si Tomás podría estar mintiendo, para ayudarme durante esos 3 actos. María Clara creció viendo a su madre luchar constantemente. La veía llorar por las noches después de cada audiencia perdida. La veía contar centavos para pagar al abogado y los gastos del juicio. La veía envejecer prematuramente bajo el peso de tanta injusticia. Mamá me dijo un día, cuando tenía 9 años, ¿por qué sigues peleando? Ya no me importa lo de la pensión. No es por la pensión, mi amor. Le expliqué. Es por tu papá, es para que el mundo sepa que él existió, que nos amó, que fue un buen hombre. Es para que cuando seas grande, puedas decir con orgullo a mi padre, fue yo, oh santos, y murió sirviendo a su país. La derrota amarga en 1970, después de 3 años de batalla, perdimos el juicio definitivamente. La Corte Suprema dictaminó que no había suficientes pruebas para cambiar el registro militar de Joe, oh santos, y que por lo tanto, María Clara y yo no teníamos derecho a ningún beneficio por su muerte. El día que recibí la sentencia final, me senté en el suelo de la cocina y lloré, como no había llorado nunca. No lloré solo por la pensión perdida, sino por todo lo que significaba esa derrota en Joe. O seguiría siendo oficialmente un soldado soltero y sin familia. María Clara seguiría siendo oficialmente una niña sin padre. Yo seguiría siendo oficialmente una mujer que había inventado un matrimonio, pero lo que más me dolía era saber que había gastado 3 años y todo mi dinero en una batalla que tal vez había sido inútil desde el principio. 3 años de los que podría haberme concentrado solo en criar a María Clara, en darle una vida normal, en seguir adelante. ¿Ya se acabó, mamá?, me preguntó María Clara esa noche. Sí, mi amor, ya se acabó. ¿Estás triste? Estoy muy triste, pero no por ti, nunca por ti. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Esa noche tomé otra decisión. No iba a permitir que la amargura arruinara el resto de mi vida. No iba a permitir que María Clara creciera en un hogar lleno de resentimiento y dolor. Iba a seguir adelante, pero nunca iba a olvidar los años de reconstrucción. Los años que siguieron fueron de reconstrucción lenta pero constante. Conseguí un mejor trabajo en una oficina del gobierno. María Clara destacó en la escuela, y poco a poco fuimos construyendo una vida nueva sobre las cenizas de nuestros sueños rotos. Pero la rabia seguía ahí, dormida pero no muerta. La rabia hacia don Ramiro, que ahora era un anciano respetado en el pueblo. La rabia hacia el sistema que nos había fallado. La rabia hacia la injusticia que había marcado nuestras vidas. A María Clara creció siendo una niña fuerte e independiente, tal vez demasiado independiente para su edad. Había aprendido desde pequeña que no podía depender de nadie más que de su madre y de sí misma. Había aprendido que el mundo podía ser cruel e injusto, pero que eso no significaba que tenía que rendirse. Cuando cumplió 15 años, me dijo mamá, cuando sea grande voy a ser abogada. Voy a ayudar a mujeres como tú. Pelear solas contra todo el mundo. Y lo hizo. María Clara se convirtió en una de las mejores abogadas de la región, especializada en derechos de las mujeres y las familias. Se casó con un buen hombre que la amaba y la respetaba. Tuvo 2 hijos hermosos, y me dio la felicidad de ser abuela. Pero nunca olvidamos a Joan. Nunca olvidamos la injusticia. Nunca olvidamos que había gente en este mundo capaz de negar la existencia de una niña inocente por puro despecho. El reencuentro con él, pasado en 1985, don Ramiro murió. María Clara, que ya tenía 24 años y era madre de mi primer nieto, me preguntó si quería ir al funeral. No, le dije. No voy a fingir que lamento su muerte, pero sí fui al cementerio después del entierro. Fui con María Clara y mi nieto de 2 años, y me paré frente a la tumba de don Ramiro. ¿Qué le quieres decir, mamá?, me preguntó. María Clara, nada, respondí. Ya no tengo nada que decirle, pero quería que viera a su bisnieto. Quería que supiera que a pesar de todo lo que nos hizo, sigamos aquí, sigamos existiendo. Mi nieto, ajeno a todo el drama familiar, se puso a recoger florecitas del pasto y las dejó sobre la tumba de su bisabuelo. Era un gesto inocente, hermoso, que me hizo llorar. ¿Por qué lloras, abuela?, me preguntó. ¿Por qué?
Tu bisabuelo nunca te conoció, mi amor, y eso es muy triste. Fue María Clara la que me abrazó y me dijo, mamá, él se perdió de conocernos a nosotras. No nos perdimos de nada. Las cartas encontradas en 1990, cuando yo ya tenía 55 años, recibí una llamada inesperada. Era la viuda de Tomás, el amigo de Joe, o que me había dado la noticia de su muerte años atrás. Doña Esperanza me dijo, encontré algo que creo que le pertenece. Fui a su casa. Esa misma tarde, doña Carmen, la viuda, me recibió con una caja de cartón en las manos. Tomás guardó esto durante años, me explicó. Nunca me dijo por qué. Pero cuando murió el año pasado, lo encontré entre sus cosas con una nota que decía para Esperanza. Cuando sea el momento en abrir la caja, con manos temblorosas, adentro había un montón de cartas con mi letra dirigidas a John Santos, soldado del Regimiento 42. En todas las cartas que le había escrito durante esos meses de silencio, incluyendo la que le anunciaba el nacimiento de María Clara. ¿De dónde salieron estas? Frigan, Canvas, Cabrera. Tomás las salvó cuando limpiaron las pertenencias de Joe, o después de su muerte. Dijo que el sargento las iba a quemar, que eran de una mujer que andaba inventando que era su esposa. Tomás las tomó, sin que nadie se diera cuenta. Lloré sobre esas cartas como había llorado el día que supe que Joe había muerto. Porque, finalmente, tenía la confirmación de que él nunca había recibido mis mensajes. Nunca había sabido que María Clara había nacido. Nunca había sabido cuánto lo amaba y lo extrañaba. Pero también lloré de rabia. Porque esas cartas eran la prueba que había necesitado durante el juicio, la prueba de que yo había existido para el ejército, de que había tratado de comunicarme con mi marido, de que no era una mujer que había inventado un matrimonio. ¿Por qué Tomás no me dio estas cartas antes? Pregunté. Doña Carmen suspiró. Dijo que usted ya había sufrido suficiente, que saber la verdad solo la iba a hacer sufrir más, pero antes de morir me dijo que algún día usted las necesitaría para encontrar paz. Capítulo 19. En la revelación final entre las cartas encontré algo más. Alguna carta que no era mía. Era una carta o Dijon dirigida a mí, que nunca había sido enviada. Estaba fechada 3 días antes de su muerte. Con manos temblorosas, la abrí. A mi querida Esperanza. No sé si esta carta va a llegar a tus manos. Aquí las cosas están muy raras. Y las cartas de las familias a veces no llegan a destino. Pero necesito escribirte aunque sea por última vez. Estoy muy preocupado porque hace meses que no recibo noticias tuyas. Esa gente me dice que es normal, que el correo es lento. Pero yo siento en el corazón que algo está mal. Ya nació nuestro bebé. ¿Estás bien? ¿Por qué no me escribes? Si es niña, ponle María Clara como habíamos acordado. Si es niño, ponle Jo. O como yo, y cuéntale siempre de su papá, aunque yo no esté ahí para conocerlo. Esperanza. Si algo me pasa, quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida, que cada día que viví contigo fue un regalo del cielo, que te amé desde el primer momento que te vi en la puerta de la fábrica, y te voy a amar, aunque me muera. Cuida de nuestro hijo. Enséñale a ser bueno como tú. Enséñale a amar como nosotros nos amamos. Y si algún día encuentra a alguien que te haga feliz, no te sientas culpable. Yo solo quiero que seas feliz. Tu marido que te ama para siempre, Joe. Él le pedí a Tomás que si algo me pasa, te busque y te cuente la verdad. Él es un buen amigo, y sé que va a cuidar de ti. Terminé de leer la carta, y lloré hasta que no me quedaron las lágrimas. Joe había muerto amándome, preocupándose por mí, sin saber que su hija había nacido. Había muerto creyendo que yo había dejado de amarlo, porque mis cartas nunca llegaron a sus manos. Pero también había muerto, sabiendo que Tomás me buscaría, y Tomás había cumplido, aunque a su manera, guardando silencio durante años, para protegerme de un dolor que consideraba innecesario. La búsqueda de justicia tardía con las cartas en mi poder. María Clara me convenció de intentar reabrir el caso. Mamá, me dijo, ahora tenemos las pruebas que necesitábamos. Podemos demostrar que papá sabía de tu existencia, que ustedes se escribían, que el ejército ocultó la verdad, pero ya era demasiado tarde. Los plazos legales
habían vencido hacía años, los oficiales que habían estado involucrados en el caso habían muerto o se habían retirado. El sistema había cerrado todas las puertas posibles para la justicia. No importa, me dijo el abogado que consultamos. Legalmente, ya no se puede hacer nada. Lo siento mucho. Salimos de esa oficina y María Clara me preguntó, ¿te sientes mal? No, le dije, y era verdad. Ya no me siento mal. Ahora, sé, la verdad. Completan se quejó, o me amó hasta el final. Sé que nunca dudó de mí. Sé que murió pensando en nosotras. Eso es más valioso que cualquier pensión o reconocimiento oficial, pero por dentro, la rabia seguía viva. No rabia hacia ella, sino hacia todos los que habían conspirado para separarnos, incluso después de su muerte, hacia don Ramiro, hacia los oficiales del ejército, hacia un sistema que protegía a los poderosos y aplastaba a los débiles en los últimos años de don Ramiro. Aunque don Ramiro había muerto en 1985, me enteré, por chismes del pueblo, de cómo habían sido sus últimos años. Se había vuelto un hombre amargado y solitario. Sus otros hijos se habían ido a la ciudad y lo visitaban pocas veces. Vivía solo en esa casa grande, cuidado por una empleada doméstica que lo toleraba más por necesidad que por cariño. Dicen que a veces, cuando ya estaba muy enfermo, hablaba de Joe, o Ann, que decía que había sido un buen muchacho, que tal vez se había equivocado con él, pero nunca mencionaba nuestros nombres, nunca reconoció que había tenido una nuera y una nieta en su empleada doméstica, doña Luz. Me contó años después algo que me heló la sangre un día. Don Ramiro estaba muy mal, con mucha fiebre, y empezó a hablar solo, como hacen los enfermos. Decía, Joan, perdona, no quise hacerle daño a tu familia. Pero es que ella no era buena para ti, mijo. Ella iba a arruinar tu vida y después lloraba como un niño. ¿Y qué más decía? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Decía que había visto a una niña igualita a Joe, o jugando en la plaza, que había querido acercarse, pero que no se había atrevido. Decía que esa niña tenía los ojos de su hijo, pero que él ya no tenía derecho a ser su abuelo. Esa información me partió el alma de una manera que no esperaba, porque significaba que don Ramiro había visto a María Clara crecer desde lejos, había sabido que era su nieta, había reconocido el parecido con Joe, pero había elegido mantenerse alejado, por orgullo, por terquedad, por una maldad que no podía entender. El perdón que no llega a María Clara, que siempre fue más sabia que yo, me dijo un día: mamá, tienes que perdonar al abuelo Ramiro. Por tu propia paz, Ann. No puedo, le respondí, no puedo perdonar a alguien que nos negó, que me hizo sufrir tanto, que se perdió de verte crecer por puro despecho. Pero mamá, el rencor te está matando por dentro, lo veo en tus ojos, en la forma como aprietas los puños cuando alguien menciona su nombre. Él ya murió, ya pagó por lo que hizo, pero tú sigues cargando esa rabia, como si fuera un tesoro, trait, de perdonar durante años. Me repetía que don Ramiro había sido un hombre mayor, era de otra época, que tal vez había actuado creyendo que hacía lo correcto. Me decía que él también había sufrido perdiendo a su hijo, y después, viviendo solo y amargado paró, no podía. Cada vez que trataba de sentir compasión por él, recordaba a María Clara, preguntándome por qué no tenía abuelo paterno. Recordaba las noches que pasé llorando, creyendo que yo me había abandonado. Recordaba la humillación de que me dijeran que mis papeles de matrimonio eran falsos, que era una mujer perturbada, que había inventado una familia. El perdón, descubrí, no es algo que se puede forzar, o llega naturalmente, o no llega nunca, y en mi caso, simplemente no llegó. Las consecuencias del silencio. A medida que pasaron los años, comencé a entender las verdaderas dimensiones de lo que don Ramiro había hecho. No solo nos había negado a María Clara y a mí, había borrado la memoria de Joe, en el pueblo. Joe, era recordado como el muchacho de Ramiro que murió en el servicio militar, no como el esposo de Esperanza, o el padre de María Clara. Su historia había sido amputada, reducida a la versión que su padre había querido preservar. Cuando María Clara tenía 30 años, y yo 60, fuimos juntas al cementerio a visitar la tumba de Joe, Ann. Era la primera vez que iba desde su entierro,
porque durante décadas no había podido soportar la idea de verlo. En su lápida decía, simplemente Joe, o Santos, 1938 a 1961. Hijo querido, no dice que era tu esposo, observó María Clara, no dice que era tu padre, agregué. Nos quedamos paradas ahí, en silencio, y sentí toda la rabia de décadas concentrarse en mi pecho como un puño apretado. Mira lo que hizo, le dije a María Clara, mira cómo borró nuestra existencia incluso aquí. María Clara puso su mano sobre la lápida. No importa lo que diga la piedra, mamá, nosotros sabemos quién era él, sabemos que nos amó, sabemos que fue un buen hombre, pero las demás personas no lo saben. Los nietos de él, nuestros hijos, van a crecer sin conocer la verdad completa. Entonces, tenemos que contarla nosotras una y otra vez, hasta que todo el mundo la conozca. El legado de la verdad durante los últimos años de mi vida. Eso fue exactamente lo que hice. Conté nuestra historia, se la conté a mis nietos, a los hijos de María Clara, a cualquiera que quisiera escuchar. Les conté sobre Joao, sobre nuestro amor, sobre los sueños que teníamos antes de que la guerra se lo. Les conté sobre don Ramiro, sobre su crueldad, sobre cómo el sistema nos había fallado. Les conté sobre las cartas que nunca llegaron, sobre los años de silencio, sobre la batalla legal que perdimos. Pero también les conté sobre la resistencia, sobre cómo María Clara y yo habíamos seguido adelante a pesar de todo, sobre cómo ella se había convertido en una mujer fuerte e independiente, sobre cómo habíamos construido una familia hermosa, sobre las ruinas de nuestros sueños rotos, la injusticia. Les decía, no se puede borrar con el silencio, se borra contando la verdad, una y otra vez, hasta que todo el mundo la conozca. Mis nietos crecieron conociendo la historia completa. Sabían quién había sido su abuelo Joe. Sabían cómo había muerto. Sabían por qué no habían tenido bisabuelo paterno, o no comenzaron a hacer preguntas sobre el pasado de la familia. Ya tenían las respuestas. Abuela, me dijo mi nieto mayor cuando tenía 15 años, ¿no te cansas de estar enojada? No estoy enojada, mi amor, le expliqué. Estoy indignada, Honey, y hay una diferencia. El enojo se pasa, pero la indignación se queda, porque es justa. Los fantasmas del pasado. A los 80 años, comencé a tener sueños extraños, sueños donde yo volvía del servicio militar, y conocía a María Clara, en sueños donde don Ramiro tocaba nuestra puerta para pedir perdón, sueños donde el oficial del ejército me entregaba personalmente la notificación de la muerte de mi marido. Son solo sueños, me decía María Clara cuando le contaba. Tu mente está procesando todo lo que pasó, pero yo sabía que eran algo más. Eran los fantasmas de todas las posibilidades que nunca se realizaron. Eran las vidas que podríamos haber tenido si la crueldad y la indiferencia no hubieran intervenido. En uno de esos sueños, vi a João cargando a María Clara bebé, llorando de emoción. En otro, lo vi enseñándole a caminar, aplaudiéndole cuando daba sus primeros pasos. En otro más, lo vi en la graduación de ella, orgulloso y emocionado. Eran sueños hermosos y torturantes a la vez. Hermosos porque me mostraban lo que habría podido ser, torturantes porque me recordaban todo lo que habíamos perdido. En una noche soñé con don Ramiro. En el sueño, él venía a nuestra casa cuando María Clara era pequeña, con juguetes y dulces, pidiendo conocer a su nieta, Esperanza. Me decía en el sueño, me equivoqué, perdóname, déjame conocer a la hija de Joe. Y en el sueño, yo lo perdonaba, lo invitaba a pasar, le preparaba café, dejaba que María Clara se sentara en su regazo despertando, no de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio porque por un momento había sentido lo que sería vivir sin esa carga de rencor. Dolor porque sabía que era solo un sueño, que el verdadero don Ramiro nunca había venido a pedir perdón. Las preguntas sin respuesta a medida que me acerco al final de mi vida. Hay preguntas que me siguen atormentando, preguntas que nunca van a tener respuesta, pero que no puedo dejar de hacerme. ¿Qué habría pasado si don Ramiro hubiera dicho la verdad sobre el matrimonio de Joe? ¿Habríamos recibido la pensión? ¿María Clara habría crecido con más oportunidades? ¿Yo habría podido rehacer mi vida en lugar de gastar años peleando los juzgados? ¿Qué habría pasado si las cartas de Joe
Hubieran llegado a mí, habría sabido antes que había muerto, habría podido despedirme de él de alguna manera, habría sufrido menos. ¿O habría sufrido diferente? ¿Qué habría pasado si don Ramiro hubiera vencido su orgullo en algún momento de esos 24 años? Antes de morir, ¿habría conocido a María Clara? ¿Habría sido un abuelo cariñoso, María Clara? ¿Habría tenido una figura paterna en su vida? Son preguntas que me duelen porque no tienen respuesta. Pero que necesito hacerme, porque son parte de mi historia, son los caminos que no tomamos, las vidas que no vivimos, las felicidades que no tuvimos. A María Clara, me dice que no sirve de nada pensar en eso. Mamá me dice, nosotras vivimos la vida que nos tocó vivir, y no fue una mala vida. Tuve momentos difíciles, sí, pero también tuvimos momentos hermosos. Yo tuve una madre que luchó por mí como una leona. Mis hijos tienen una abuela que los ama con todo el corazón. Eso vale más que cualquier cosa que hayamos perdido. Tiene razón, por supuesto. Pero a los 85 años, una tiene derecho a preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. El peso de la memoria irías. Y los que siento que toda esta historia es demasiado pesada para una persona que he cargado durante demasiados años con el dolor, la rabia, el que tal vez habría sido mejor olvidar, seguir adelante, no mirar atrás. Pero después pienso en Joe, y sé que no puedo olvidar. Él murió creyendo que yo había dejado de amarlo. Murió sin saber que había tenido una hija hermosa que llevaba sus ojos y su sonrisa. Murió siendo negado por su propio padre. Si yo olvido, ¿quién va a recordarlo? Si yo dejo de contar su historia, ¿quién va a saber que existió un hombre llamado Joe, o Santos, que amó a una mujer llamada Esperanza con toda su alma? La memoria, descubrí, es una responsabilidad cuando eres la única que queda para contar una historia. No tienes derecho a olvidar, tienes la obligación de recordar. Así duela, por eso he escrito todo esto, para que cuando yo me muera, quede en algún lugar la historia completa, para que mis nietos y los nietos de mis nietos sepan de dónde vienen, sepan que tuvieron un bisabuelo que murió demasiado joven, sepan que tuvieron una bisabuela que luchó contra todo y contra todos para preservar su memoria, para que sepan que a veces el mundo es injusto, pero que eso no significa que tengamos que aceptar la injusticia. En silencio, las lecciones de una vida. Si pudiera hablar con la Esperanza de 20 años, la que se enamoró de Joe, o en la puerta de la fábrica, ¿qué le diría? Le diría, disfruta cada momento con él, cada sonrisa, cada beso, cada conversación tonta sobre el futuro, porque el tiempo que van a tener juntos va a ser muy poco, y después va a tener que durarte toda la vida. Le dirían cuando llegue la carta del servicio militar. No dejes que se vaya sin pelear. Busca abogados, busca doctors. Busca cualquier manera de que se quede contigo. Porque una vez que se vaya, no vi volver. Le diría, no confíes en don Ramiro. No importa que sea el padre de Joe. No importa que deba respetarlo. Él va a traicionar a su propio hijo. Y te va a traicionar a ti también. Le dirían cuando nazca María Clara. No tengas miedo de criar sola. Vas a ser una madre maravillosa. Y ella va a ser una hija maravillosa. Van a formar un equipo invencible. Le dirían, la batalla legal que vas a liberar, la vas a perder, pero no importa. Lo importante no va a ser ganar, sino luchar, porque María Clara va a verte luchar, y eso la va a hacer fuerte. Le diría, el rencor te va a acompañar toda la vida. Y está bien, a veces el rencor es justo. A veces la rabia es santa. No tengas miedo de sentir lo que sientes, pero sobre todo, le dirían, vas a estar bien, vas a sufrir mucho, pero vas a estar bien. Vas a criar una hija extraordinaria. Vas a tener nietos que te van a adorar. Vas a vivir una vida plena a pesar de todo. El amor que tienes por Joe no va a desaparecer nunca, pero tampoco te va a impedir ser feliz. El final que no es final ahora. A los 85 años, siento que mi historia está llegando a su fin. Mi cuerpo está cansado, mi corazón está cansado, pero mi alma está en paz. No en paz porque haya perdonado a don Ramiro, no en paz porque la justicia haya triunfado al final, no en paz porque todas las heridas hayan sanado,
Estoy en paz porque cumplí mi promesa. La promesa que me hice a mí misma ese día terrible, cuando Tomás me contó que Joe había muerto, que iba a luchar por él, que iba a preservar su memoria, que iba a asegurarme de que María Clara conociera a su padre, aunque fuera a través de mis palabras. A María Clara se convirtió en una mujer extraordinaria. Mis nietos son personas buenas y fuertes, que conocen su historia, y están orgullosos de ella. La memoria de Joe vive en todos nosotros. Habría sido diferente si don Ramiro hubiera actuado con decencia. Por supuesto, habríamos sido más felices. Probablemente, valió la pena toda la lucha, todo el dolor, toda la rabia. Sí, valió la pena, porque la alternativa era el silencio, el olvido, la muerte de Joe, o una segunda vez. A la carta final antes de cerrar esta historia, quiero escribir una carta que debí escribir hace muchos años, pero que solo ahora tengo el valor de escribir. Querido Joe, han pasado 64 años desde que moriste, y todavía te extraño como el primer día. Todavía sueño contigo. Todavía hablo contigo cuando estoy sola. Todavía siento tu mano en la mía cuando camino por la calle donde nos conocimos. Quería contarte sobre nuestra hija. María Clara se parece tanto a ti, que a veces duele mirarla. Tiene tu bondad, tu sentido de la justicia, tu manera de inclinar la cabeza cuando está pensando. Se convirtió en abogada, como te habría gustado. Se dedica a ayudar a familias como la nuestra, familias que el sistema trata de ignorar. Se casó con un buen hombre llamado Roberto, que la ama, como tú me amabas a mí. Tienen 2 hijos en Joe, sí. Le pusimos tu nombre Yana Esperanza. Tus nietos son hermosos, inteligentes, buenos. Joe, tiene tus ojos verdes. Yana Esperanza tiene mi terquedad, pero también tu sonrisa. Quería contarte que luché por ti. Luché contra tu padre, contra el ejército, contra todo el mundo que trató de borrar tu memoria. No siempre gané, pero nunca me rendí, nunca dejé que te olvidaran. Quería contarte que encontré tus cartas, las cartas que me escribiste, y que nunca llegaron a la última carta, donde me decías que me amarías aunque te murieras. Lloré tanto cuando la leí yo. Lloré, porque finalmente supe que moriste amándome, no dudando de mí. Quería contarte que tu padre se arrepintió antes de morir, no lo suficiente como para pedir perdón, pero lo suficiente como para sufrir por lo que nos hizo. Sé que tú habrías querido perdonarlo, porque siempre fuiste mejor persona que yo, pero yo no pude. Espero que me entiendas. Quería contarte que fui feliz, a pesar de todo. No fue la felicidad que habíamos planeado, pero fue felicidad. María Clara me dio momentos de alegría pura. Mis nietos me llenan el corazón de luz. He tenido una vida llena, a pesar del vacío que dejaste, pero sobre todo, quería decir que nunca dejé de amarte, que si pudiera volver atrás y elegir de nuevo, te elegiría 1000 veces más. Que eres el amor de mi vida, el único amor de mi vida, y que pronto estaremos juntos otra vez. Espérame, mi amor, ya falta poco. Tu esperanza. Epílogo. La voz de María Clara, mi madre, murió el 15 de julio del año pasado, el mismo día en que yo había nacido. 63 años antes, murió en paz, en su cama, rodeada de su familia, susurrando el nombre de mi padre. Encontramos esta historia entre sus papeles, escrita a mano en varios cuadernos, con esa letra pequeña y prolija que la caracterizaba. Al leerla, entendí por qué había vivido tantos años con esa mezcla de dolor y fortaleza en los ojos. Mi madre fue la mujer más fuerte que he conocido, pero también fue la mujer más herida. Cargó durante toda su vida con el peso de una injusticia terrible, y nunca pudo liberarse completamente de él. ¿La juzgo por eso? No. Habría querido que perdonara, que encontrara paz. Sí, pero entiendo por qué no pudo. Algunas heridas son demasiado profundas, algunas injusticias demasiado grandes. Lo que mi madre logró fue esto: preservar la memoria de mi padre, darme una identidad clara de quién soy y de dónde vengo, enseñarme que la lucha por la justicia vale la pena, aunque no siempre se ganan hoy. Mis hijos conocen la historia completa. Saben que su abuelo fue Joe Santos, mecánico y soldado, que amó a su esposa con todo el alma, y murió sin conocer a su hija. Saben que su bisabuelo Ramiro fue cruel e injusto, pero que eso no define
¿Quiénes son ellos? Saben que su abuela, Esperanza, fue una guerrera que nunca se rindió. La historia no termina con mi madre, continúa conmigo, con mis hijos, con los hijos de mis hijos, porque la memoria, como decía ella, es una responsabilidad que se transmite de generación en generación. Y aunque mi madre ya no está aquí para contarla, yo la voy a seguir contando una y otra vez, hasta que todo el mundo la conozca. Porque esta no es solo la historia de Esperanza, y yo, es la historia de todas las familias que han sido negadas, silenciadas, olvidadas por sistemas crueles e indiferentes, y de todas las mujeres que han tenido que luchar solas para preservar la memoria de sus amores perdidos. Es la historia de la resistencia, la historia de que el amor puede sobrevivir a la muerte, a la injusticia, al olvido, la historia de que la verdad, por dolorosa que sea, siempre vale más que la mentira cómoda. A mi madre está enterrada al lado de mi padre, en el cementerio del pueblo. La lápida ahora dice João Santos, 1938 a 1961. Esposo amado, Esperanza Santos, 1940 to 2025. Espasa Valent, finalmente están juntos. Finalmente la verdad está escrita en piedra. Y yo seguiré contando su historia, para que nunca más una familia tenga que sufrir lo que sufrimos nosotras, para que nunca más el silencio triunfe sobre la verdad. Esta es la historia de mis padres, esta es mi herencia, este es mi compromiso, en fin.